Hola a todos nuevamente, vamos hoy a ver fracciones equivalentes. Nosotros veníamos diciendo que una fracción se escribe de esta forma, que es un número sobre otro. Aquí tenemos una regla general que nos dice que tanto el numerador como el denominador pertenecen al conjunto de los números enteros. Es decir, que A o B pueden tomar valores negativos o positivos. Un ejemplo de una fracción puede ser 3 medios. Otro ejemplo puede ser menos 4 tercios. Otro ejemplo puede ser 5 sobre menos 2. U otro ejemplo puede ser menos 7 sobre menos 3. Entonces decimos que tanto el numerador como el denominador puede ser o positivo o negativo, porque pertenecen al conjunto de los números enteros. Pero nos dan una restricción, y es que b, es decir, el denominador, debe ser distinto de 0. ¿Por qué sucede eso? Si por ejemplo yo tengo 3 sobre 0, nosotros ya sabemos que esto es una división. Es decir, debemos buscar un número que multiplicado por 0 me dé 3, o 3 dividido 0. Y ese número no existe. Esto está indeterminado. Indeterminado. Es por eso que aparece la restricción que el denominador debe ser distinto de 0. Miremos un poco el tema de los signos. Normalmente en los libros uno encuentra de esta forma las fracciones. Y voy a tomar como ejemplo este número de acá. Y el menos nos aparece a la misma altura de la línea de división. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo este número fraccionario es negativo. No interesa el signo si está arriba o si está abajo. Se asume que todo el número es negativo. ¿Por qué? Como esto se trata de una división y en la división se aplica la ley de los signos, yo digo que menos por más me da menos. Es decir, todo el número es negativo. Lo mismo ocurre si yo tomara 5 sobre menos 2. Yo también lo puedo escribir dejando el menos a la misma altura de la línea de división. Y si aplico la ley de los signos, más por menos me da menos. Quiere decir que todo el número es negativo. Ahora veamos qué sucede en el caso en que los dos, tanto numerador como denominador, son negativos. Aplicamos también la ley de los signos, menos 7 sobre menos 3. Es decir, menos por menos, el resultado es positivo. Y yo lo escribo, 7 tercios. Si el numerador y el denominador son negativos, finalmente todo el número fraccionario es positivo. No escribimos el más porque ya sabemos que si no aparece el signo, se trata de un número positivo. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a hablar de los números racionales. De los números racionales. Todos los números fraccionarios pertenecen al conjunto de los números racionales que se representa con la letra Q. Y de ahora en adelante nosotros vamos a hablar de números racionales. Ahora sí, entremos a ver lo que son las fracciones equivalentes. Entonces, decimos que dos fracciones son equivalentes porque representan la misma cantidad. Es decir, que una fracción es igual a la otra. Y es lo que tenemos aquí. A sobre B es equivalente a C sobre D. Es decir, que una fracción es igual a la otra siempre y cuando se cumpla esta condición, esta regla general. Y entonces nos dice que debemos multiplicar A por D.
A es el primer numerador y D es el segundo denominador. Y nos dice que los multipliquemos. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esa diagonal. Este producto debe ser igual a este otro producto, es decir, C por B. C, el otro numerador, y B, el primer denominador. Y también vamos a multiplicar esa diagonal. Es decir, vamos a multiplicar en cruz para determinar si las dos fracciones son equivalentes. Para eso veamos un ejemplo. Tenemos aquí 5 medios igual a 15 sextos. Debemos determinar si efectivamente esta igualdad se cumple, es decir, si 5 medios sí es igual o es equivalente a 15 sextos. Y aplicamos la regla general. A por D, ¿qué es A? 5, y lo multiplicamos por D, que viene siendo 6. ¿Sí? Multiplicamos la primera diagonal. Y esto debe ser igual a multiplicar la otra diagonal, 15 por 2. 15 por 2. Resolvemos 5 por 6, 30. 15 por 2, 30. Efectivamente los dos resultados son iguales, quiere decir que las dos fracciones son equivalentes. 5 medios representa la misma cantidad que 15 sextos. Para entender un poco mejor el concepto de lo que son las fracciones equivalentes, vamos a ver un ejemplo gráfico. Acompáñenme. Aquí en el gráfico podemos entender un poco mejor el concepto de las fracciones equivalentes. El primer rectángulo nos muestra el primer fraccionario y el segundo rectángulo nos muestra el segundo fraccionario. Entonces, están representados gráficamente las dos fracciones. 2 sextos quiere decir dividimos en 6 partes y tomamos solamente 2. Y 1 tercio dividimos en 3 partes y tomamos solamente 1. Pero si ustedes se fijan, es la misma porción de la unidad la que está pintada de morado. Solamente que aquí son 2 sextos y aquí es 1 tercio. Pero es la misma porción de rectángulo. En este otro ejemplo lo podemos visualizar también. El primer círculo me representa esta fracción y el segundo me representa esta otra fracción. 3 cuartos quiere decir divido el círculo en 4 partes. 1, 2, 3 cuartos y tomo 3. 3 cuartos. El segundo círculo, 18 24avos. Es decir, divido el círculo en 24 partes y voy a tomar 18, que son estas 18 de acá. Pero si ustedes se fijan, está pintada la misma porción de circunferencia en los dos casos. Quiere decir que 3 cuartos representa la misma cantidad que 18 24avos. Esa es la explicación gráfica para poder comprender un poco más las fracciones equivalentes. Aquí en el software GeoGebra pueden seguir visualizando e identificando otro tipo de fracciones. Por ejemplo, 3 octavos, y yo tendría que entrar a buscar, por ejemplo, en este caso, 9 24avos. Si yo me fijo, en este círculo está pintada la misma porción que en este otro, solamente que aquí lo dividí en 8 partes, aquí en 24, pero es la misma cantidad, es decir, 3 octavos es equivalente a 9 24avos. Bueno, ahora que ya entendemos un poco mejor el concepto de lo que son fracciones equivalentes, vamos a resolver estos 3 ejercicios. Nos solicitan determinar si las dos fracciones son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, vamos a poner en este recuadro azul el signo igual. Si no son equivalentes, vamos a poner el signo igual, pero tachado, que nos indica que son diferentes. Para eso vamos a aplicar la regla general, que es la multiplicación en cruz. Entonces multiplicamos la primera diagonal, 5 por 8. 5 por 8.
Y esto debe ser igual a multiplicar la otra diagonal, 10 por 4. 10 por 4. Y hacemos las operaciones. 5 por 8, 40. 10 por 4 también es 40. Efectivamente los dos resultados son iguales. Quiere decir que las dos fracciones son equivalentes. Y ponemos el signo igual. Hacemos lo mismo con el siguiente ejercicio. Tengamos en cuenta que tenemos un menos a la altura de la línea de división y este menos se encuentra abajo. Decimos que si este menos se encuentra a la misma altura de la línea, yo le puedo asignar el menos a cualquiera de los dos números. Normalmente yo se lo asigno al numerador. Entonces, multiplicamos la primera diagonal, menos 2 por menos 6. Por menos 6. Y esto debe ser igual a multiplicar 4 por 3. 4 por 3. Realizamos las operaciones. Aplicamos ley de los signos. Menos por menos nos da más. 2 por 6, 12. Y al otro lado, 4 por 3, 12. Efectivamente, los dos resultados son iguales. Luego, estas dos fracciones también son equivalentes. Y finalmente miremos este último caso. Multiplicamos las dos diagonales. 5 por 5. Y eso debe ser igual a multiplicar ahora 9 por 9. 9 por 9. Evidentemente, los dos resultados son diferentes. 5 por 5 me da 25, 9 por 9 da 81. Estos dos resultados no son iguales. Luego, estas dos fracciones no son equivalentes. Ahora resolvamos otro tipo de ejercicios. Aquí nos dan una igualdad, pero nos piden hallar un número que hace falta. En este recuadro vamos a poner un número que hace falta para que se cumpla esta igualdad. Nosotros vamos a aplicar nuestra regla general, que es la multiplicación en cruz. 2 por 20. 2 por 20. Y esto debe ser igual a multiplicar este número de acá por 5. A ese número que hace falta lo voy a llamar X, que es mi incógnita. Es lo que yo no conozco. Yo debo multiplicar este número que no conozco por 5. Y estos dos resultados deben ser iguales. Entonces, aplicamos la operación aquí. 2 por 20 me da 40. Y esto debe ser igual a multiplicar X por 5. Pero yo lo que necesito es hallar este valor de acá. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a tomar este resultado que está acá, 40, lo vamos a dividir entre este número de acá, este otro factor. Entonces, 40 dividido 5. Y este resultado corresponde al número que nos hace falta. 40 dividido 5 nos da 8. Ese es el valor de X. Quiere decir que este numerador es igual a 8. Y lo podemos comprobar. Si yo multiplico 2 por 20 me da 40. Y si yo multiplico 8 por 5 también me da 40. Luego se cumple la igualdad. Estas dos fracciones son equivalentes. Ahora miremos este otro ejercicio. Nos piden determinar este denominador para que se cumpla la igualdad. Es decir, para que la fracción de acá sea equivalente con esta. Pero ahora tenemos números negativos. Nosotros aplicamos la misma regla. Menos 8 por 3. Menos 8 por 3. Y esto debe ser igual a multiplicar la otra diagonal. Decíamos que si el menos se encuentra a la altura de la línea, normalmente yo se lo asigno al numerador. Entonces, en este caso será menos 2 por el número que no conozco, que nosotros lo estamos llamando X.
Resuelvo, menos 8 por 3, entonces aplicamos ley de los signos, menos por más da menos y 8 por 3 da 24. Y esto debe ser igual a menos 2 por el valor que no conozco. ¿Cómo encontramos ese valor? De la misma forma, este resultado de acá, menos 24, lo dividimos entre este otro número de acá, menos 2. Y este finalmente va a ser el valor de la x. Una división, dos signos negativos, menos por menos me da más, 24 medios, positivo. ¿Sí? Nosotros decíamos que si los dos signos son negativos, finalmente todo el número fraccionario es positivo. Y aplicamos la división, 24 dividido 2, esto es igual a 12. Y ese es el valor de nuestra incógnita. Quiere decir que en este denominador debe ir el número 12. ¿Cómo lo probamos? Haciendo el producto. Menos 8 por 3 me da menos 24. Menos 2 por 12 también nos da menos 24. Las dos fracciones son equivalentes. Amigos, por hoy es todo. La próxima publicación será sobre la simplificación de fracciones. Nos vamos a centrar en cómo simplificar fracciones para determinar que simplificando o amplificando una fracción también podemos encontrar otra fracción equivalente. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o cualquier inquietud en las redes sociales las pueden dejar. En la descripción del video encuentran los links para seguirme en Facebook, en Twitter. Recuerden que en YouTube me encuentran como El Profe Matemático. No olviden suscribirse al canal para estar al día con todos los videos que estamos subiendo semanalmente. Desde Colombia les envío un abrazo fraterno y nos encontramos la próxima oportunidad.